Ya han pasado casi 6 meses de la tremenda riada que arrasó el sur de Valencia, dejando una destrucción difícil de olvidar y donde aún se trabaja duro para recuperar muchas infraestructuras, como alguna línea de cercanías y sobre todo Metro Valencia, donde las obras para su total recuperación continúan avanzando para que los usuarios de este transporte, así como del tranvía, puedan volver a desplazarse como lo hacían antes del 29 de octubre y por los 36 municipios por los que circula el servicio y que fueron afectados, y por tanto recuperar la movilidad por completo. A día de hoy, Metro Valencia circula por 127 de los 147 estaciones, apeaderos y paradas que conforman su red, por lo que falta por abrir una veintena, concretamente las comprendidas en el tramo Paiporta-Castellón de 50 kilómetros de longitud. Tras el desastre de la Dana, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana habilitó desde el primer día servicios alternativos de autobús y lanzaderas mientras se iban recuperando las líneas habituales y de lo que nos hicimos eco en un vídeo del canal, consiguiendo que en 2 meses el 80% de los usuarios de Metro Valencia recuperaran la conectividad, volviendo a algo parecido a la normalidad anterior a la Dana. Unas líneas sustitutivas en la zona sur que seguirán en funcionamiento hasta que se recupere el servicio del metro. Para poder llevar a cabo la titánica recuperación de las infraestructuras dañadas, se han adjudicado 42 contratos de emergencia para la recuperación del servicio que alcanzan los 125 millones de euros, que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana está acometiendo repartiendo esos 42 contratos en los distintos trabajos de recuperación y reparación de los servicios e infraestructuras dañadas, para volver a la normalidad lo antes posible. Una recuperación que a las pocas horas de la riada ya se supo que iría para largo en muchos puntos, debido a la gran destrucción de todo tipo de infraestructuras viarias, incluso el centro del control de tráfico, sorprendentemente construido en una zona inundable. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Los contratos en marcha abarcan desde la rehabilitación de edificios y la urbanización del complejo de Valencia Sur hasta el servicio de autobuses sustitutorios dispuesto para cubrir las carencias ferroviarias en la parte sur de la red de Metro Valencia hasta Castelló, con un presupuesto de 17 millones de euros, mientras que los 40 contratos restantes afectan a trabajos que abarcan detalles clave de reconstrucción como la rehabilitación de la playa de vías de Valencia Sud, con un presupuesto de 19,2 millones de euros. La rehabilitación de la superestructura de vía y electrificación en diferentes zonas del tramo Valencia Sud-Castelló, con 11,6 millones consignados, o la rehabilitación de las instalaciones y equipamientos de los talleres, también en Valencia Sud, para la que se han presupuestado 11 millones de euros. También se han destinado 10,6 millones de euros a la reparación de las instalaciones de seguridad ferroviaria y protección automática de trenes, y 6,3 millones a la construcción del nuevo viaducto de Paiporta, una de las estructuras más dañadas y clave para normalizar el servicio. Una obra civil que ya ha concluido y donde tan solo quedan pendientes los trabajos para adecuar la infraestructura a los trenes. Para poder alcanzar ese objetivo tan importante de la completa funcionalidad del servicio hay que reparar, suministrar repuestos y poner a punto los trenes afectados, para lo que se han invertido otros 6,4 millones de euros. También se está construyendo una nueva estación en Paiporta y rehabilitando la de Picaña, actuaciones que tienen un presupuesto de 2,7 millones de euros. No podemos olvidar que para poder recuperar el servicio se tuvo que habilitar un nuevo puesto de mando en Machado, clave para poder organizar y controlar las circulaciones mientras se construye otro nuevo en Valencia Sud, cuyo equipamiento técnico tiene un coste de 3 millones de euros. Además, se han destinado 4 millones a la vigilancia y protección para la custodia de las instalaciones de Ferrocarrils, el material móvil y los controles en estaciones en la puesta en marcha progresiva de las líneas de Metro Valencia. Todo ello suma, junto a otros detalles menores, esa cifra contundente de más de 125 millones de euros. Todavía no se ha podido concretar cuándo podría recuperarse el servicio al 100%, aunque todo indica que debería estar a primeros de verano.
Todo en un momento donde además la ciudad de Valencia afronta la ampliación de su red, la conclusión del futuro intercambiador de la calle Alicante o, por supuesto, los avances en la integración de vías a la entrada de la ciudad, el llamado canal de acceso, todo ello contado en sus respectivos vídeos. Una ciudad y área metropolitana que poco a poco va recuperándose del tremendo desastre que supuso una dana, que aún cuesta dejar atrás incluso en detalles tan básicos como la movilidad en el transporte público. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.